Este domingo en Ucrania los ciudadanos votan por un nuevo presidente. En algunas ciudades del este, los rebeldes han llamado a boicotear los comicios, ya que desconocen al gobierno interino. Y en total son 21 los candidatos que aspiran a liderar el país, siendo el favorito el magnate Petro Poroshenko. Para ahondar en este tema y otros también que tienen que ver con lo que se está sucediendo en la Unión Europea, estamos con el analista internacional Florent Sardou, para no equivocarme en el nombre. Muchas gracias, perfecto. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, y comencemos a hablar un poco de esta jornada clave en Ucrania. ¿Qué se está jugando finalmente? Me imagino la legitimidad ante el mundo y particularmente al rol que podría tener dentro de la Unión Europea. Exacto, la estabilidad del país, sí. Está claro. Vamos a ver hoy día si Ucrania puede seguir como un país unido o si la división será definitiva justamente. Ustedes dijeron que los separatistas llamaron a boicotear los comicios, pero incluso dijeron que iban a usar la fuerza si algún votante quería ir a votar para la presidencial. Entonces hay mucha tensión en este minuto en el este. Ahora, particularmente con estos movimientos insurgentes o separatistas, ellos, si es que no participan de este proceso, porque finalmente sabemos también que el tema de la abstención está ahí, ¿qué pasa ahí con la configuración de Ucrania pensando en esta división que existe geográfica, geopolítica? Mira, lo que pasa es que los candidatos presidenciales en este minuto de Ucrania, en particular el favorito Poroshenko, él propone una descentralización. Entonces él quiere tranquilizar, digamos, de la mejor forma posible a los del este, diciendo que si él está elegido presidente, van seguramente a tener más autonomía. Eso para tranquilizar, espera por lo menos eso a los del este, a los ucranianos del este. Y desde ese punto de vista, ahí está obviamente Rusia muy atento, mirando y observando todo esto. La señal que dio al señalar que este era un ejercicio válido, ¿qué lectura podemos hacer de eso? Está esperando, está mirando, está observando. Estamos hablando de Putin. Va a ver cómo prenden estas elecciones, cómo van a reaccionar el pueblo después de los resultados, y ahí va a tomar una decisión seguramente. Las últimas informaciones nos indican que las tropas rusas que están en la frontera se alejaron un poquito. Entonces Rusia, después de todo lo que pasó últimamente, como está esperando en este minuto. Ahora, ¿con qué legitimidad podría asumir el gobierno quien salga electo presidente de Ucrania luego de estos comicios? Mira, algunas cifras. El total de los votantes en Ucrania son 36 millones de personas, sí. De lo cual, dentro de las regiones a mano de los separatistas, estamos hablando de 5 millones. Entonces, si el presidente elegido tiene una clara mayoría, igual podrá reivindicar que tiene una mayoría total en Ucrania bastante fuerte, y eso quizá pueda ayudar a legitimar sus acciones futuras. Ahora, quienes tienen más posibilidades obviamente de encabezar el país están en la línea de tener mayores acercamientos con la Unión Europea, alejarse un poco y sobre todo dejar de lado estas, podríamos decir, sectores más insurgentes del este. ¿Qué va a pasar ahí finalmente? ¿Cómo va a convivir este país cuando hay dos formas o dos ideologías también tan distintas que están conviviendo, dos formas también de idiosincrasia? O sea, es bien complejo lo que se viene de aquí adelante, independiente que se legitime quien asuma como nuevo presidente de Ucrania. El gran desafío, está claro, del nuevo presidente será de dar algunos regalos, de tranquilizar la parte del este, y eso va a pasar seguramente por una descentralización, una regionalización del país. Lo que está pasando en el este en este minuto es que los grupos separatistas están sitiados por el ejército ucraniano y, por lo que se sabe, adentro de estas ciudades a manos de los separatistas hay algunas tensiones porque muchos criminales, muchos delincuentes, se aprovechan un poco del caos que se está instalando al este para hacer algún negocio ilícito. Entonces, también la violencia está creciendo mucho y eso genera bastante tensión dentro mismo de la gente del este. Se está preguntando qué quieren realmente estos separatistas, dónde nos van a llevar. Eso es importante. Claro, vamos a estar atentos a lo que pase en Ucrania, pero avancemos también porque hay una jornada clave de la Unión Europea y ahí hay otro debate interesante que también está muy ligado con lo que pasa en Ucrania, que es finalmente más o menos Europa
Y también cuando se pone en entredicho, podríamos decir, toda la democracia de la Unión Europea, porque muchos dicen al final aquí nos gobierna la Troika, nos gobierna el Banco Central Europeo, más que este propio Parlamento. Eso, mucha gente afuera de Europa, incluso los propios europeos, no saben mucho quién gobierna realmente, cómo funciona bien la estructura de la Unión Europea. Eso es el gran tema. Lo vimos justamente durante el conflicto entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. La Unión Europea tiene dificultad en tener una postura común, y cuando tiene una postura común, solamente verbal, porque no tiene ejército, no es una potencia diplomática como lo pretende ser en algunos años. Entonces eso es complicado. Ahora, cuando hablamos de los dos principales líderes, el conservador de Luxemburgo se dice Jean-Claude Juncker y el socialdemócrata Martin Schulz, si alguno de los dos sale como la máxima autoridad, ¿hay diferencias en cómo se va a manejar la Unión Europea? Me imagino, porque finalmente representan a dos sectores muy distintos. Sí, el tema es un poco más complicado, porque efectivamente una de las novedades de estas elecciones es que se supone que el jefe de la mayoría parlamentaria del Parlamento Europeo va a ser designado como presidente de la Comisión Europea. La Comisión Europea es básicamente como el gobierno de Europa, el que maneja la vida cotidiana, la rutina de la Unión Europea. Pero no se tratan así, porque hay muchos poderes. También los jefes de Estado tienen su palabra que decir, y en este caso el vencedor, el ganador de estas elecciones tendrá también que encontrar un compromiso con los jefes de Estado del Consejo Europeo para lograr ser designado como presidente de la Comisión. No es tan fácil. No es tan fácil. Hay mucho órgano. Ahí está el Consejo Europeo, está el Parlamento Europeo, está la Comisión Europea, y para muchos votantes, para la mayoría de los votantes de Europa, complicado saber para qué sirve ir a votar en estas elecciones, porque no sé mucho de qué va a servir este Parlamento. Y en ese sentido, si es que hay una alta abstención que se prevé además, ¿qué legitimidad tiene todo este proceso si finalmente no convoca a la mayoría de los europeos, que son millones que van a estar participando? Por ahí tenía la cifra exacta de cuántos van a estar participando, pero si es que no hay 380 millones. Sí, bueno, eso partemos por la buena noticia, igual para algo esperanzador, que esta elección es la mayor elección democrática del mundo después de India. 400 millones de votantes. Entonces, efectivamente, el problema es que la participación es un poquito más baja. Alrededor del 40% de los votantes van efectivamente ¿Tiene validez si es que menos del 40% participa en un proceso como este? Yo creo que sí, porque así es el juego democrático. Si en los Estados Unidos el presidente tiene, los votantes que van a votar en Estados Unidos son como de 30, 40%. En Chile también la tasa de participación y la tasa de votantes es bastante baja, y eso no impide el juego democrático. Ahora, lo otro también que se conversa, o que más bien se analiza, tiene que ver con la identificación que hay de cada una de las naciones que son parte de la Unión Europea, del euro, de las políticas más bien a nivel global. ¿Qué está pasando ahí? Porque al parecer se está yendo como un poco un retroceso, se están mirando más hacia adentro, todos los países están diciendo partamos un poco por ver qué nos pasa a nosotros, nuestra propia identidad, y después miremos como en esta mirada mucho más de comunidad. Que la crisis económica que sufrió Europa en 2008 como que de alguna manera generó preguntas y dudas. Finalmente, el modelo europeo, el modelo de la Unión Europea, ¿realmente nos protege o no tanto? O lo perjudica en muchos casos algunos. Y hasta quizá lo perjudica. Y entonces, además, se suma con eso algunos países como el Reino Unido, Holanda, que tienen una tradición de soberanía. Entonces, que tradicionalmente ellos son euroscépticos, pero sí. El sentimiento, el euroscepticismo está aumentando bastante. Para ir finalizando, ¿peligra el euro, dado un poco lo que se está debatiendo? Porque al parecer, y también tomando en cuenta lo que sucedió con la crisis, muchos sienten que ese fue el gran problema de la Unión Europea finalmente, como moneda única. Lo que pasa es que sí, se hizo quizá un poco con demasiada rapidez la construcción de esta moneda, porque está bien, tenemos una moneda única, pero tenemos economías distintas. España, Italia, Grecia, Alemania tienen un modelo económico totalmente distinto, entonces es difícil acordar una unión realmente total en economía si uno tiene economías tan diversas.
Así que será, me imagino, parte de los temas que se van a analizar, pensando también en que tenemos que juntar a 28 economías distintas. Hay muchos desafíos, sí. Perfecto. Florian, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar. Atentos quedamos entonces a todos estos temas que sin duda marcan la contingencia a nivel internacional. Gracias. Gracias, Joana. Vamos al corte y ya volvemos. No sé si estuve claro. Sí.